Bueno, buenas noches a todos mis amados, bendiciones en sobreabundancia a todos. Comencé a enviar un estudio detallado acerca de lo que es ese lugar del aposento alto y cuál es nuestra posición a nivel individual y como iglesia, y qué tiempo estamos viviendo, cuáles son los privilegios y todo eso, ¿sí? Ese lo iré subiendo todos los días gradualmente. Pero hoy pues quiero traer una palabra muy hermosa que sé que es una herramienta de vida impresionante, una herramienta que nos va a llevar a reinar en vida a todos nosotros. De antemano pues les pido disculpas por el ruido, ya que está haciendo demasiado calor, entonces lo que estamos haciendo es poner ventiladores en sobreabundancia. Bueno, Padre, yo te doy gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, porque me has enseñado que en tu luz yo veo la luz para cualquier oscuridad, adversidad, circunstancia que esté enfrentando mi ser, Señor. Tu palabra, Señor, es lámpara a mis pies, Señor, y lumbrera en mi caminar. Tu palabra, Señor, limpia mi diario andar, me purifica y transforma día a día, Señor. Porque por tu palabra todo es sustentado, Señor. Por eso te alabo y te adoro, Padre amado, porque estando aquí reunidos sabemos que tu amor siempre nos sorprende con tu impresionante gracia, Señor. Gracia que es inagotable, gracia que rompe cualquier esquema, gracia que se nos da aún en los momentos de más debilidad y de mayor oscuridad en nuestras vidas. Por eso te amamos, porque tú nos has amado primero, Señor. Yo te pido, Padre, que esta palabra sea aceite para nuestras heridas, sea un bálsamo, Padre, refrescante, y empiece a fluir verdaderamente esos torrentes de agua viva en nuestro interior, Padre amado, para que tu palabra cumpla el propósito por el cual ha sido enviado, y que no sea una palabra que nosotros amañemos o ajustemos a nuestros deseos y pensamientos, sino que sea totalmente guiada por tu Espíritu Santo, para que pongas en nosotros así el querer como el hacer por tu santa voluntad. Amén y amén. Bueno, mis amados, como les dije, es una palabra corta, clara y sencilla, donde vamos a aprender cómo romper el ciclo de la derrota. Romanos 8:1, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice: por tanto, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así de claro. Entonces, las personas que creen erróneamente que Dios es duro con ellos por sus fracasos, inevitablemente serán duros con las personas que los rodean, y sobre todo terminarán siendo duros consigo mismos. Vuelvo y les digo, si un creyente cree que Dios es duro con él, esa persona va a ser dura con las personas que la rodean y terminará siendo dura consigo mismo. Son creyentes, y estoy hablando del creyente que no puede perdonarse a sí mismo por los errores que ha cometido en el pasado o por las buenas decisiones que no ha tomado, que eso también es un error. En psicología ya se toma como un trastorno, no solamente la culpa de haber hecho algo malo, sino que hay una culpa de lo positivo no tomado.
de una decisión buena no tomada en su momento, que eso acarrea también culpa. Personas así terminan castigándose. Y lo más tremendo, a veces se dan cuenta, pero generalmente no se dan cuenta. Simplemente creen que así son ellos, que así es su apellido, que así es la vida, que así han sido las circunstancias y que están bien. Pero verdaderamente todo tiene un trasfondo. Porque esa persona exige tanto a los demás, señala tanto a los demás, condena tanto a los demás, juzga tanto a los demás, critica a los demás, señala a los demás, murmura de los demás. Porque quizás cometió errores en el pasado, o tiene debilidades en el presente, miedos, temores, angustias, inseguridades. Y esa persona en su interior, aunque sea creyente, vuelvo y les digo, estoy hablando del creyente, aunque sea creyente, en su interior piensa que Dios ya lo desechó de su gracia. Y peor aún, esto lo vive peor aún, la persona que tiene un llamamiento, que tiene dones, que tiene talentos, que ha servido a Dios, o que lleva muchos años en la iglesia. Entonces ya llega y dice, no, en su interior, llegan esos pensamientos, esos ataques, donde ya fallé tanto. Vea, y lo tremendo es que se vuelven más conscientes de ese pasado que lo que pasó también en la cruz del Calvario, que también es pasado. Pero como no tienen la revelación de la gracia de Dios, entonces Satanás se encarga de que tenga la revelación, y no, suena hasta feo, de que confunda la revelación con el engaño, con la condenación y la culpa. Ese es el trabajo de Satanás. ¿Y eso se convierte en qué? En un círculo vicioso de derrota. Así de claro. Es una espiral. ¿Saben qué es una espiral? Que no termina. Es una espiral que te consume. Como no pueden perdonarse a sí mismos, recibir el perdón de Dios, porque mantienen pidiéndolo, pero en su interior no lo han recibido. ¿Y cómo? Venga, pastor, ¿y cómo así? Yo ya recibí el perdón de Dios. ¿Quién dice aquí? Sí, lo recibí. Porque los frutos demuestran eso. Así de claro. Estoy haciendo un estudio de lo que son los frutos dignos de arrepentimiento. Y se van a quedar aterrados de cuando uno profundiza la palabra de Dios. Y vamos a derribar muchos mitos en cuanto a ese versículo. Porque siempre se nos ha pedido, a dar un breve abrebocas, ¿qué es un fruto digno de arrepentimiento? Por ejemplo, el que tomaba, se arrepintió, entonces muestra frutos, no tome. ¿Sí o no? Sencillo. Está arrepentido, deje de tomar. Está arrepentido, ya no se enoje. No se vuelva a enojar. Y ustedes no han visto que en las familias, hogares, parejas, amigos, pasa demasiado eso. Porque tú pides perdón a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, familiares. Amor, perdóname, no, parcero, perdóname, yo te amo, esto no volverá a pasar. Y tú lo dices así porque pues, estamos hablando en general, amas a esa persona. Pero empieza un día, 2 días, ¿y cómo te portas? Excelente, ¿sí o no? ¿Cómo se dice, doña Ruby? ¿Escoba nueva? ¿Escoba nueva? Barre bien. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que pides perdón, los mejores momentos, ¿cuáles son? Las 12:20, deberíamos hacer una serie que se llame
Así como hay 24 horas de búsqueda, 24 horas de yo no sé qué. Entonces pongamos los días después del arrepentimiento. Uf, eso es bacano. Porque cuando tú la embarras, por ejemplo, si eres esposo o esposa y tú la embarraste, después de pedir perdón, ¿cómo te portas ese día? Al otro día, 1 o 2 días. No, te comportas mejor que cualquiera. Un querubín con mechito al lado tuyo. Pero ¿qué pasa cuando vuelve a esa circunstancia que te saca la piedra? ¿Cómo es que decía eso? Saca la piedra. Eso es de Sábado Felices. ¿Qué pasa cuando llega a esa situación que te vuelve a sacar la piedra? ¿Qué pasa cuando esa persona que pidió perdón por esa debilidad, drogas, alcohol, sexo, mentira, lujuria, etcétera, vuelve a caer? Vuelve a pecar. Entonces viene la persona aquella, allegada a ti, que te ama tanto, a la cual le pediste perdón de manera sincera, y te dice, ¡ah! No es que se había arrepentido. ¿Dónde está el perdón? Ese arrepentimiento suyo no vale nada. Vale más una moneda de cuero de 3 pesos. Y así sucesivamente. ¿Les ha pasado? A mí sí. Me ha pasado con otras personas y me ha pasado a mí mismo. Y muchos años yo me confronté con esto. Que yo iba, vean, no sé, pero como ustedes no son berracos, yo sí soy berraco. Entonces, como berraco soy, entonces yo como berracamente cristiano, yo iba donde Dios, pero llorando, vean. A moco tendido. Perdóneme, Señor, yo no lo vuelvo a hacer. ¿Ustedes creen que le estaba fingiendo? ¡No! Pues estoy hablando de un quebrantamiento genuino de corazón. El quebrantamiento genuino de corazón a que lleva al creyente a humillarse y ay, no lo vuelvo a hacer, perdóname. Y listo. Lloraste, se te hincharon los ojitos, en mi caso me ponían rojos. Te quedaste disfónico de tanto llorar y gritar. Y empezó el otro día y te levantas santo. Les pasó, se levanta uno santo. Aleluya. Ah, tu, 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 tu. 2 días, mega santo. Ahí voy. Quizás 3, quizás 4. Si estás de buena, 1 mes. Es más, les tengo noticias. Satanás es paciente. Tan paciente que puede esperar 1 año o 10. Y de repente, ¡pah! Viene la prueba. Dice que tu fe, mucho más probada que el oro refinado, es probada así como por fuego. Y el fuego son las pruebas. Y ya lo he enseñado, que las pruebas no es que Dios las mande y diga, le va a mandar una zancadilla a este man para que caiga. No, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y sabe quién es especialista en poner pruebitas? El mugroso, el maligno, Satanás. El primero en gobernar bajo la mentira. Entonces él llega y, como él conoce la debilidad de cada uno, porque él fue el que la implantó y el que te sedujo y todo eso, te pone otra vez la debilidad. ¡Pin! ¡Fallaste! Si tú no has recibido la revelación de la obra de Cristo, de la gracia de Dios, y no has aceptado el perdón de Dios en tu ser interior, vas a escuchar esa vocecita interna que dice, yo sí no sirvo es para nada. Volví a caer. No, yo no iba para el cristiano. No, qué pena ir a la iglesia. No, yo no vuelvo a servir. No voy a servir hasta que no sea más santo. No voy a servir hasta que no sea digno. No voy a la iglesia hasta que tan. Y se empieza a flagelar, a atacar. Dele. Y como le da rabia consigo mismo de no poder vencer esa lucha interna, hay varios caminos.
Un camino, pues, autodestruirse, flagelarse, pero es que está de moda algo. Entonces las tinieblas está atacando de la siguiente forma. Como no puedes contigo, entonces ahí se cumple un dicho que dice en el mundo: el ladrón juzga por su condición. Entonces de repente empiezas a atacar a las demás personas. Atacar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a señalar los pecados de los demás, las actitudes de los demás, la forma de hablar de los demás, hasta los pensamientos de los demás. Te sientes mal contigo mismo, pero no lo reconoces, porque como no has recibido la revelación del Espíritu Santo, como no eres sensible a esa voz interior, entonces Satanás usa dardos de fuego que apagan la fe. ¿Y a qué te lleva eso, Rubiela? A empezar a juzgar a los demás, a mirar la paja del ojo ajeno. Como no has podido con tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en algo que se los dije hace 2-3 días, que se está moviendo en las tinieblas, en el mundo, en el aire. Y es que Satanás está atacando los pensamientos como nunca antes. Y si tus pensamientos no van alineados a la palabra de Dios, no los ha llevado cautivos a la obediencia de Cristo Jesús, entonces Satanás los usa. Y esos sentimientos producen emociones. Y esos sentimientos y emociones juntas producen actitudes, hábitos erráticos, malos. Entonces, ¿qué hace Satanás? Te carga de tal forma que estamos en una época donde yo puedo, yo soy capaz. Yo acabo de necesitar de un pastor. ¿Yo por qué le voy a ir a contar a otro hombre que es imperfecto mis errores? Yo llegué al Evangelio teniendo... ¿Cuánto tenía yo? 21 años. 20. Bueno, por allá. Hace 20 y pico años. Y cuando llegué al Señor y empecé a servir a Dios como pastor y empecé a ver al Señor a utilizarme, siempre me dijeron que era demasiado joven para predicar el Evangelio. Entonces la gente que tenía 30 años, 40 años, decían: ¿usted por qué me va a venir a hablar a mí si usted no tiene experiencia? Me acuerdo una vez que fui con un pastor a la Florida, a una iglesia que ya les he contado la historia, y era una iglesia de mucho anciano, mucha persona mayor. Y lo tremendo, ¿saben qué? Esos ancianos se creían, mejor dicho, los fariseos hipócritas de la época de Cristo comían chito al lado de ellos. Entonces una persona, John Didier, fue a predicar acerca del matrimonio. ¿Y sabe qué empezó a hacer la gente? Cuando él le empezó a hablar del matrimonio, se empezaron a parar y se empezaron a ir. Porque le dijeron: un culicagado como usted no va a venir a predicar, a hablarme a mí de matrimonio. Usted está casado, usted tiene hijos, entonces no hable lo que no sabe. Y literal, una iglesia de 60 personas empezaron a parar uno por uno y se empezaron a ir. A los 8 días tocaba volver a ir a predicar a esa iglesia. El pastor sacó una excusa y dijo: no puedo ir, Mauro, ve tú. Cuando yo llegué a la iglesia me dijeron: ¿para qué va a venir a hacer culto si aquí nadie va a venir a la iglesia? Todos dijeron que no van a ir. Entonces, ¿qué hice yo? Llevar la iglesia a la casa de las personas. Y empecé, dame el listado. Y empecé a visitar uno por uno en la Florida, que es un sector rural. Entonces no alcancé a visitarlo a todo, visité como 4 casas, no más, porque iba a un lado y la otra cada 40 minutos, lejísimos. Y cuando llegué, en una no me abrieron la puerta, en otra me recibieron mal, pero cuando empecé a predicar con denuedo, con valentía, con ahínco, con perseverancia, guiado por el Espíritu Santo, sin temor.
sin tener la experiencia de tantos pastores que habían pasado por allá, pero sabiendo quién era mi Señor. Y a los 8 días fui a predicar al miércoles, porque eso es un domingo. El miércoles había un estudio de la palabra que generalmente iban 6, 7, 8 personas. Y cuando yo fui, había más de 30, 40 personas, todos expectantes a lo que yo iba a predicar. Al domingo se llenó con más de 80 personas. Tocó salirnos del local donde estábamos y fuimos a un lugar de la Cruz Roja que nos prestaron. Al mes ya la iglesia se estableció con 120 personas. Y predicaba un jovencito, menor que todos los pastores que habían ido por allá, predicando la palabra de Dios, sin tener miedo y temor al que dirán, sino simplemente llevando el mensaje de Dios. ¿Y cómo se logró esto? Por una persona, una persona que vendía cebolla larga, que abrió el corazón, su corazón, a la palabra de Dios. Que a pesar de todo lo que él mismo dijo, no, es que yo lo quería escuchar, pero porque sentí algo en mi interior. Pero la verdad es que usted es muy peladito para hablar de Dios. Si usted no es casado, no tiene ni novia, no tiene ni nada, y me va a venir a hablar de la vida. Pero algo sentí en mi interior y lo dejé hablar. Por esa persona se pudo llegar al resto de personas, porque fue la persona clave que Dios utilizó para llevar el evangelio de Dios allí. La importancia de romper esquemas, de romper el ciclo de la derrota, porque todo el mundo se burlaba de ese sector porque allá no pelechaba una iglesia. No pelechaba. Entonces, retomando esto es un círculo vicioso de derrota, porque no se perdonan a sí mismos, porque no han recibido el perdón de Dios. Porque si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la mayoría de los creyentes llegan a la iglesia, reciben el milagro de la salvación, la gracia, quizás un milagro de sanidad, un milagro de liberación, pero al mes se olvidan de todo eso y empiezan a vivir tratando de merecer y ganar las bendiciones. Y llega un momento en que se cansan, porque tratan de tanto merecer, de ganar la santidad, de hacer esto y de hacer aquello, que se cansan. Entonces por eso uno ve pastores amargados, líderes amargados, diáconos amargados, diáconos que sirven pero parecen personas de seguridad que trabajan amargados porque toca. Porque si ellos mismos no tienen el gozo de la salvación, ¿cómo lo van a ministrar a los demás? Así de claro. Y saben que entre más lastiman se lastiman a sí mismos, más lastiman a los demás con sus comportamientos y terminan atados a diversas adicciones destructivas. Y lastimosamente esto conduce a una culpa mayor y mayor y mayor, porque esto los lleva a castigarse aún cada vez más. Y el ciclo continúa, pero no es que continúe repitiéndose lo mismo. Por eso les dije, es un ciclo, pero que es como una espiral y te va llevando hacia abajo cada vez más, porque es destruidor, porque Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Él vino a hacer daño. ¿Y saben cuál es la causa fundamental de los hábitos pecaminosos, de los miedos, de las adicciones? Se llama la condenación. Y
Eso es lo que quiero hablarte hoy, sobre ir detrás de la condenación como la raíz para ayudarte a recibir el perdón de Dios en esas áreas para que puedas salir de ese ciclo de derrota y entrar a un ciclo de victoria. Ustedes no están cansados de sobrevivir. Sí, llego a fin de mes, sí, tengo tal cosa, tengo tal esto, pero ¿saben qué es victoria? Victoria no es solamente tener carro, casa y beca, salud, dinero y amor. Victoria, ¿sabes qué es? Te voy a decir. Victoria es que logres recibir el amor de Dios en tu vida, que tengas una comunión constante, permanente y creciente con el Padre. Victoria no es cumplir un año de casado y otro año, y otro año, y otro año. Victoria es que tu hogar sea dirigido por el Espíritu Santo, que honre a Jesús. Victoria no es tener hijos y decirles, yo les di educación. Victoria no es decir, se les dio un techo, se les dio 3 platos de comida. Victoria es instruir a tus hijos en la palabra de Dios, porque es el seguro más grande que tienes para que cuando ellos crezcan y pasen adversidades, no se van a apartar del camino. Victoria no es chicanear con los triunfos o diplomas de tus hijos, o los carros o el dinero que ellos puedan hacer en la vida, porque eso hoy en día es más fácil que hace 50 años. Hoy en día es más fácil. Victoria no es que tu hijo sea el presidente de la república. Victoria no es que tu hijo sea un gran médico o esto. ¿Sabe qué es victoria? Que tu hijo o tu hija sea una persona con un corazón humilde hacia Dios. Lo demás, hay muchos políticos, hay muchos doctores, hay muchas eminencias médicas y fueron un fracaso como padres, como esposos, como amigos, como familia, como hijos. ¿Saben? Fueron fracaso en todas sus áreas, pero descubrieron grandes cosas, inventaron grandes cosas, pero fueron malos hijos, pero no fueron ejemplo a seguir. Ah, sí, fulano de tal creó tal vaina. Ah, sí, inventó tal otra, qué bacano. Y pregunto, ¿era admirado por la gente? En estos días hablaban de un jugador de fútbol. Es el segundo jugador más ganador en la historia del fútbol mundial. Y es un hombre que no ha sido ejemplo a seguir para ningún niño. Y la mayoría de futbolistas son así, siendo yo exfutbolista también. Pero la mayoría de futbolistas o deportistas son así. Grandes deportistas, horribles seres humanos, horribles hijos, horribles eso. Viendo una serie en Colombia que se llama Los Tres Caínes, imagínense. Pero saben que la mamá estuvo orgullosa mucho tiempo, como la mamá de Pablo Escobar también la estuvo. Y se daba grandes lujos. Y tapaban el sol con un dedo porque decía, mi hijo es muy buen hijo. Ah, vea todos los regalos que le da tal cosa, mire. Mire todo lo que ha hecho por la familia, sacó a todos adelante. Tapan el sol con un dedo. Se mienten a sí mismos, se autoengañan. Será un honor decir, mi hijo es Pablo Escobar Gaviria. Mi hijo es un médico que abusa de mujeres. Mi hijo es un médico que no tiene pasión por sus pacientes. Mi hijo es un médico que tiene grandes estudios, doctorados y de todo, pero maltrata a mujeres. Mi hijo es el mejor vendedor del mundo, pero siempre busca ganancias deshonestas. ¿Cómo llevarse a la gente por delante? No tiene piedad para con el necesitado y más débil. Estamos en un mundo donde todo vale.
A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero hoy el Señor quiere llevarte a romper ese ciclo de derrota, a que seas diferente, a que valores los pequeños detalles, a que recibas el regalo de la salvación con todo lo que contiene, con perdón de culpas, de fracasos, liberación de miedos y temores, de angustias. Simplemente un favor inmerecido que te pertenece a través de la obra de Cristo Jesús. En lugar de castigarte por tus errores y descalificarte, deberías empezar a reevaluar tus creencias. ¿Eres creyente? ¿Creyente de qué? Recibí a Cristo en mi corazón. ¿Y por qué vives amargado? Siempre lo he dicho y te he puesto a preguntarte esto. Si se hiciera una encuesta de todo el mundo que te conoce, una encuesta anónima, para que no pueda ser manipulada, y empiecen a hablar de ti en cada área de tu vida, si eres ejemplo a seguir, ¿qué dirían de ti? ¿Qué hablaría la gente de ti? ¿Y qué hablaría Dios de ti? Que Él ve todo de ti, hasta lo oculto, donde piensas que nadie te ve, y puedes mentar madres y actuar de tal forma y decir esto y ser deshonesto, desleal y manejar como te da la gana, conducir como te da la gana, hacer lo que quieras. ¿Qué diría el Señor de ti? Eres ejemplo a seguir. Yo te voy a decir algo. Todos, absolutamente todos, los seres humanos, tenemos errores y debilidades. Pero ¿saben qué es la gracia de entender el regalo de la salvación? Es entender que el único santo, puro, justo y perfecto en todo, 3 veces santo, es Jesucristo. Pero que Él en su amor nos dio eso a nosotros, en el Espíritu. Pero que mientras estemos vivos, vamos a tener que luchar contra el cuerpo y el alma, contra la carne. Pero que nosotros somos espíritu, y el espíritu tiene que prevalecer sobre la carne. No te puedes quedar en tus miedos, errores y fracasos, porque entonces sí fracasarás como esposo, como esposa, como padre o como madre, o como hijo, como amigo, como creyente, porque caerás de la gracia de Dios. Así de claro. Deja de castigarte. La respuesta a todas tus debilidades y problemas se encuentra en la obra de Cristo Jesús, consumada, completa, terminada. Tú no tienes que pagar ningún precio. Tú lo único que tienes que hacer es recibir por gracia lo que Él ganó a precio de sangre. No es una gracia barata, no. Hoy escuché una frase hermosa que decía: un clavo en mi mano, anoche en la madrugada, un clavo en mi mano vale unos centavos de dólar, pero un clavo en las manos de Jesús es incalculable su valor. Y Él lo dio todo por ti. Su cuerpo entero fue una llaga por ti y por mí. Entonces, ¿por qué nos vivimos flagelando? ¿Y por qué vivimos criticando y juzgando a los demás, señalándolos? Cuando descansamos en la obra de Cristo Jesús, vamos a entender que todo es por favor, por gracia, por amor. Y entonces, solo entonces, entenderemos que no somos jueces ni verdugos de nadie, sino que en las manos de Dios somos instrumentos útiles de su gracia para salvación a todos los que nos rodean. Bendiciones en sobreabundancia, mis amados. Sigan conectados con vuestro pastor, psicólogo y amigo Mauricio Londón.